Y estamos de vuelta sobre un tema realmente interesante. No solamente interesa a los profesores, no solamente interesa a los asistentes de la educación, a la familia escolar, alumnos, padres y apoderados, a la comunidad en general. Tanto hemos hablado de la educación. En este momento nos hemos escuchado si este cambio, ¿no?, de la desmunicipalización a los servicios locales de educación. Gracias, Mónica, muchísimas gracias. El café de la mañana, Mónica, muchísimas gracias. Mejora la calidad de la educación. Eso por un lado. No se hablaba nada si esto mejora la calidad de la educación. Pero está Pedro Pablo Ramos, presidente de los asistentes, con la palabra. Me pregunto yo, se pregunta la gente, ¿qué va a significar tal cual está dada la ley, tal cual están las condiciones hoy que se están enfrentando para los asistentes de la educación específicamente? ¿Cuántos menos asistentes de la educación tendrían que haber adecuando la realidad de la educación municipalizada de hoy? La verdad que nosotros no tenemos la cifra total, pero por lo que vienen los servicios locales de educación ya establecidos, se habla de un 30% y puede llegar al 40%. ¿Cuántos son hoy ustedes? 620 indefinidos, porque los plazos fijos no se ha contratado a nadie ahora. 620, llegamos a ser 850 con los a plazo fijo acá en Punta Arenas. 190, poco más o menos, estamos hablando, quedarían sin la posibilidad de continuidad laboral, ¿no? Claro, porque además hablan también, la ley también habla del encasillamiento que pueda hacer el servicio local de educación, donde ahí tenemos problemas, ¿ya? Donde la verdad que... Pero yo quiero llegar a otro tema igual muy importante, que aquí se habla mucho de los números, pero no se habla de educación. ¿Cuál es la mejor educación? ¿Por qué esto va a ser mejor educación para los niños? Eso preguntaba, la calidad de la educación. La calidad de la educación. No se ve eso, no se habla de eso. Aquí les interesa solamente los números. A nosotros estamos sumidos en lo peor que hemos estado. Usted fue alcalde. Sí, señor. Conversamos muchas veces, peleamos, discutimos, pero salimos adelante y se resolvieron los problemas. Este alcalde no habla. A nosotros los debe imposiciones, más de un año que no pagan salud, por favor. Los deben el tema de las deudas de Copeuch, las deudas de la Araucana, de la AFC. Entonces, dígame, ¿en qué condiciones, cómo nosotros no vamos a tener derecho de reclamar? Se quiere volver a clase sin ningún protocolo a los asistentes de educación. Si lo único que queremos es que nosotros no solamente se cuiden los niños, no que solamente los establecimientos estén abiertos y tengan toda la seguridad. ¿Y qué pasa con los trabajadores, los asistentes de educación? ¿Por qué no se cuida el asistente de educación? Hoy hay 2 colegios municipalizados funcionando. ¿Cuál es la experiencia que dicen sus compañeros, Juan Pablo? En materia de protocolos adoptados, se cumple con todos los requisitos sanitarios, etcétera. Claro, pero el tema también pasa que no están yendo todos los asistentes de educación. No están yendo todos. ¿Y cuántos alumnos van? El CEREMI estuvo hablando de 5.000 alumnos aquí en Magallanes han vuelto. Pero ¿cuántos de la corporación municipal? ¿Cuántos han ido a la Escuela España? Entonces, nosotros, yo les digo por intermedio de este medio a los apoderados, que lo único que queremos nosotros es que también cuiden a los asistentes de educación. También somos seres humanos. Hay colegios que ni siquiera han sido sanitizados y van y obligan a los trabajadores a ir. Ahora sacaron un documento, que él también puede hablar de ese documento porque le pregunté y él lo conoce, donde le hacen firmar que es responsabilidad de él, si quiere ir a trabajar voluntariamente. Le hacen firmar un documento donde también le altera su contrato de trabajo. ¿Cómo es posible esto? Este alcalde, 2 años consecutivos, no los pagó a aguinaldo en la fecha que tenía que pagarlo. Jamás, nunca visto por un alcalde donde ha estado Vladimiro Mimisa, Juan Morano, llámese Milo Casi. Nunca había sucedido, siempre había una solución para los trabajadores. Yo lo digo en una frase: él prefiere una piedra que un pedazo de pan, porque él prefiere hacer un monumento, hacer cualquier cosa y no pagar las cotizaciones a los trabajadores como tiene que ser. Es tremendo. Estos 4 paredes se hacen las cosas.
Nunca el Ceremi, el alcalde, la intendente habló con nosotros, ni con los profesores, la administración, a hablar este tema. Este tema que es tan delicado para la educación de los niños, pero solamente a ellos les interesa el número, la plata. Usted, Juan Pablo, tuvieron la oportunidad de sentarse en una mesa con los profesores y llevar, ¿no?, una demanda única a las autoridades, previendo lo que se venía y que ahora comienza a vivirse, y que para mi gusto todavía es posible de enmendar, de rectificar. No hay nada que no se pueda cambiar. Esto no está escrito en piedra, esto está escrito en papel. Y estaba recién Hermes recordando declaraciones solo ocurridas ayer. Y yo creo que lo que dice Joaquín Brunner, esto hay que considerarlo. Yo creo que tiene que servir como un argumento para defender posiciones, porque a mí me da la impresión, con la experiencia que me dio la alcaldía de Punta Arenas, que hoy las condiciones no están dadas para el traspaso desde los municipios a los servicios locales de educación. No están dadas, porque además las deudas, y bien lo dijo Hermes, el gobierno se hace cargo hasta el 2014, y del 2014 hacia adelante se hace cargo la municipalidad. La municipalidad, aquí los concejales estarán de acuerdo que millonariamente, porque además no se sabe cuánto es la deuda total de la corporación, no, pues. Ni siquiera lo sabe el alcalde. Mire lo que pasó en Barranca, mire lo que pasó en Barranca en el norte. Hablaban de 4.000 millones de pesos, al Estado le ponen 4.000 millones, cuando se dieron cuenta eran más de 12.000 millones de pesos. ¿Se dan cuenta, no? Aquí las deudas, las demandas que hay... Pudahuel, ¿no? Que Pudahuel. Y Pudahuel, porque son juntas, Barranca, Pudahuel, Los Prados. Entonces, el sur de Barranca. Entonces, yo creo que acá ellos están tirando algo y están cumpliendo con lo que dice el gobierno, solamente del servicio local. Y voy a decir algo muy claro. Yo creo que esto de la desmunicipalización también lo aprobaron para, en su época, salvar a algunos alcaldes que estaban hasta el cogote con las corporaciones municipales, ¿no? Porque las corporaciones municipales son una piedra en zapato para los alcaldes. Y ahora quieren salvar a este alcalde pasando los servicios locales de educación, pero ¿y las deudas? ¿Qué pasa con las deudas? Nosotros tenemos demandas en contra de la corporación por daño y perjuicio contra los trabajadores. Tenemos demandas de no pago de bienio. Perdón, Hermes, según la ley, a propósito de deudas, ¿quién tendría que hacerse cargo de las deudas? Es que mira, aquí hay varias normas especiales del traspaso que hay que considerar, ¿no? Pero también es bueno, Vladimiro, en mi caso, como yo tuve ambos roles de administrar y después como abogado, ¿no? Con una situación distinta, hay que aclarar algunos temas, ¿no? Yo personalmente siempre fui defensor de la educación municipal y lo sigo siendo. A mí nunca me gustó la reforma de la presidenta Bachelet. De hecho, cuando me despide Emilio Bocasi, eso fue uno de los elementos. O sea, era lógico que él eligiera una persona que fuera afín a ese criterio ideológico, en definitiva. Y yo creo que es un retroceso en materia de descentralización, porque nunca un servicio centralizado a través del ministerio va a ser bueno para una región extrema. ¿Pero no es mantener la discriminación? No, porque simplemente el tema atraviesa por otros matices, pues. O sea, acá habían otras vías jurídicas, incluso de incorporar a las corporaciones municipales a la administración del Estado, como cuando ocurrió en otros sistemas de derecho comparado, y no perjudicar a los trabajadores con sus derechos adquiridos. El problema es que acá hay un tema de dogmas y de cosas que se instalaron como consignas que no tienen respaldo jurídico. Por ejemplo, acá se hace siempre una abstracción, ¿no? Y ya la clase señora Rapia de la importancia de mejorar la calidad, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad del sostenedor, que son los alcaldes, que son los administradores del sistema, son bastante más modestas. No le corresponde a un alcalde entrar a establecer políticas públicas que define el Ministerio de Educación. No puede modificar el sistema de financiamiento. Se puso a los alcaldes en una posición que es imposible, que es soportar los déficits que generaban las negociaciones por rama de actividad, principalmente con el magisterio, por vías de hecho, porque la ley les niega el derecho a la negociación colectiva del patudo docente, al Ministerio de Educación y al Magisterio. Y gran parte del déficit tiene ese origen. Si uno va a la historia fidedigna de esto, se da cuenta que hay diferencias que nunca fueron compensadas para los municipios y que llegaron a significar en tu periodo, por ejemplo, que los alcaldes en su conjunto aportaran algo así como 300.000 millones de pesos para cubrir el déficit que generaba la subvención.
Entonces, claramente uno tiene que reconocer esa dimensión. Acaba de hacer un texto muy interesante, un fiscal de la superintendencia, que dice, mire, hay que reconocer el rol de la educación como actividad económica. Y en su dimensión económica es una actividad económica. El tema, y lo dice Pedro Pablo, es que acá tenemos una situación bastante perniciosa en la región de Magallanes, porque en estricto rigor esta actividad económica, en su dimensión puramente administrativa, no ha estado sujeta a ningún control, pues. Acá llaman a la inspección del trabajo, a los directores, le dicen, bueno, infórmenos cómo está la situación. O sea, cuando va el fiscalizador se encuentra con que el colegio está poco menos con la afección de asepsia como un quirófano. Exacto. Le reparten las mascarillas, los guantes y la foto sale preciosa. La superintendencia de educación ha brillado por su ausencia. En estos periodos del alcalde Raúnez no ha tenido, yo creo, ninguna infracción cursada por la superintendencia de educación. Que todos, y es una voz, yo diría, de público conocimiento, influyó en el nombramiento, ¿no es cierto?, del alcalde. Que es toda esa capacidad de gestión política en realidad debiera ser ocupada para ralentizar el proceso y hacer esto con el orden que se requiere. Porque cuando se habla del traspaso a los servicios locales, yo le hago una sola pregunta al sostenedor, ¿no es cierto? ¿Tiene los equipos profesionales que esto demanda? Yo te digo categóricamente que esa dimensión la conozca, no la tiene. Hacer un traspaso de esta magnitud, con este grado de dificultad, supone tener abogados dedicados a esto, ingenieros comerciales, contadores que sepan de contabilidad de costo, dimensionar el costo probable del traspaso en los próximos 5 años, al menos para el municipio, tener un consejo activo, que no hemos tenido, porque si hay un consejo que ha sido nulo en materia de, yo diría, normativa y en materia fiscalizadora, ha sido este consejo de este periodo. El consejo municipal. Así es, o sea, ha brillado por su ausencia. Yo recuerdo que en tu periodo, pues, Vladimiro, nos atrasamos en toda tu gestión, en un mes, en el pago de imposiciones provisionales de octubre del 2009, y tuvimos querellas, pues. Apropiación indebida. Mi querido Mario Pascual, ¿no es cierto? Y Carlos Curino, tiempo primeros titulares, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento no hemos tenido nada. El Consejo Municipal simplemente, digámoslo con todas sus letras, ha brillado por su ausencia. Han sido de una pobreza conceptual tremenda, porque lo único que ha hecho es entregarle más recursos a la corporación sin ningún control. Fíjate que por primera vez en la historia de la corporación se pierde un juicio con los magisterios por 4.000 millones de pesos. Y acá el alcalde salió muy suelto del cuerpo diciendo una falacia absoluta, que esto es la responsabilidad de las administraciones anteriores. Yo te puedo decir, eso es falso, absolutamente falso. Esa fue una demanda que se originó en este periodo y que terminó en este periodo, y no tuvo nada que ver la administración del alcalde Bocasi. Después interpone una querella contra Emilio Bocasi por supuesto déficit, que dice que se apropió de 4.500 millones de pesos, que la verdad no tiene ningún sustento. Yo puedo haber tenido muchas diferencias con el exalcalde, que las tuve, políticas principalmente, pero yo te digo, es una falacia absoluta que se le puede atribuir que se llevó 4.500 millones de pesos para la casa. Eso no tiene ningún sustento. Pero sin embargo fue parte del debate público. Y eso va significando la erosión del sistema. Porque la pregunta, yo diría no solamente en términos de pandemia, es cómo ha perdido credibilidad el sistema de la educación pública. ¿Quién en estos momentos, qué padre responsable va a decir, mire, yo envío a mi hijo a clase a la Escuela España y no va a tener ningún riesgo porque lo dijo Ceremi? Yo, papá, no lo envío, porque entiendo que no están cumplidos ninguno de los protocolos mínimos ni para el personal ni para los niños. Entonces, estas cosas no es tirar piedras al río, no es una cosa sacarse fotos de bonita. Y cuando acá se abre este espacio que sale ayer en el diario Mercurio, yo creo que es el momento que los gremios, hoy día ya superando su diferencia de si los profesores tuvieron un rol o tuvieron otro, es la gran oportunidad que se les abre de hacer los lobbies correspondientes y de hacer el trabajo que se requiere para que esto no se realice. Porque, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia, de alguna forma, denuncia Pedro Pablo Ramos. Yo creo que hay otras consecuencias más graves. El traspaso significa, por ejemplo, la supresión de los programas. O sea, no tiene ningún sustento la contratación de los PIE, que tendrían que irse prácticamente todos para afuera, las famosas duplas psicosociales. O sea, ¿cómo las van a insertar todo el sistema si son plazos fijos, prácticamente en su gran mayoría? En segundo lugar, la administración central, pues. Si ya se aprobó un decreto supremo que son, si no mal no recuerdo, 46 personas las que se consideran para toda la región, para toda la región. Natales tiene algo más de 30, Punta Arenas tiene casi 90, Tenemos que Sudar por Venir, etcétera, etcétera. Ahí tienes prácticamente 100 personas que automáticamente go home, no tienen nada que hacer en el nuevo sistema. Y tampoco califican profesionalmente para cargos que van a ser nominados en los concursos públicos. Porque acá se dice en la ley que esto van a ser una suerte de concurso cerrado en que ustedes podrán participar
preferentemente en la administración central, pero yo creo que ahí se ha equivocado. Y en un momento determinado se dijo que iba a ser personal que iba a absorber cada uno de los municipios. Eso es absolutamente inviable. Y ahí yo creo que también hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, de la administración central en sincerar estas cifras, porque claramente esas personas que no cumplen en propiedad con los requisitos para acceder a los nuevos cargos que contempla el servicio local, antes o después se van a tener que ir, con indemnizaciones que contempla la ley, pero se van a tener que ir. Entonces, el tema es que tú ahí tienes automáticamente prácticamente 100 personas que se quedan afuera, a los cuales habría que sumar la cesantía que señala Pedro Pablo. Y el tema de los planes y programas. Entonces, en esto, ser también muy claro. Mira, acá se han dado situaciones, lo comentaba Pedro Pablo, y yo quiero un poco mencionártelas, digamos, con conocimiento de los detalles, ¿no? De las consecuencias que se están viviendo hoy día, lo que tú mencionabas, las pandemias y las consecuencias. Acá se ha muerto en Natales un asistente de la educación. Acá también. Y acá se murió otro. Sí, acá también. Como consecuencia directa del trabajo encomendado, pero de un trabajo informal, porque se ha recurrido a medidas que son en extremo arbitrarias. Por ejemplo, decir que estos son turnos éticos o que son voluntarios. Desde el momento que hay instrucciones del empleador, los turnos dejan de ser éticos y dejan de ser voluntarios. En segundo lugar, el trabajador asistente de la educación que se muere en Puerto Natales, se muere porque la directora le encomienda ir a repartir unas canastas a un espacio público. Lo denuncia Osvaldo Sánchez, presidente del sindicato, gana la reclamación, se multa por la inspección del trabajo, pero esto no tiene consecuencias inmediatas. Entonces, eso jamás podría haber sido tolerado, digamos. Acá tú tienes otro muerto en Punta Arenas. El problema es si tú te representas que en alguna escuela pública de las que tú conociste. Perdón, ¿en qué condiciones falleció el...? No, ella falleció por COVID, no, pero no... Ah, no fue contagiada ni no. Es que allá fíjate que el problema fue el siguiente. No, esta acá persona no. que muere en Acá Puerto Natales, la que yo te relato, claro, muere de COVID. Pero ¿cómo adquiere el COVID, pues? Exacto. Adquiere el COVID porque le mandan a trabajar a un lugar público en que tú tienes que entrar a probar la trazabilidad. No puedes probar accidente del trabajo porque ocurrió fuera del establecimiento vocacional, pero aparte de morir el trabajador contagia a toda tu familia, pues. Oye, perdón, Hermes y Juan Pablo, yo en un momento determinado, cuando él me hablaba de que no es partidario de la desmunicipalización, yo digo, con la municipalización se acrecienta la brecha, también dentro de la educación pública, y lo hemos conversado tantas veces, ¿no?, entre los municipios que tienen y los municipios que no tienen. Correcto. Entonces, ¿cómo lograr el justo equilibrio? Porque ustedes saben positivamente, tú, Juan Pablo, eres dirigente nacional, él ha estado tantísimas veces convocado por la Asociación Chilena de Municipalidades en otros tiempos, por la Asociación de Corporaciones, ¿no? La cancha no es igual para todos. ¿Cómo igualamos la cancha? Mira, en materia de posibilidades, digo yo, dentro de la educación municipalizada, si que se quiere continuar con esto o postergarlo 10 años más. Mira, Vladimir, yo creo que hay que recorrer un poco lo que fue el debate y la participación que tuvieron los sindicatos de Natales, de Punta Arenas, de la Federación, y retornar un poco a lo que fue el tema del financiamiento. Estos fueron de los pocos sindicatos que representaron enérgicamente que el sistema de financiamiento por subvención no podía continuar para el mundo municipal. ¿Y qué ocurre? Que acá se ocupó una falacia argumental y tuvo suerte de lobbies para decir no se puede porque la subvención se mantiene. Y hubo un diputado que fue Giorgio Jackson en ese momento que planteó incluso transformar el equivalente de la subvención en un financiamiento basal directo para el sector público, que yo creo que habría sido un avance, ¿no? Pero lo fundamental es entender qué es la subvención. Yo recuerdo en términos anecdóticos que a mí me tocó hacer una comisión consultora de un concurso público y preguntarle a todos los directores que postularon qué era la subvención educacional y solo 1,5 respondieron acertadamente la pregunta. Todos los demás yo los reprobé. Explícalo para que se te entienda. ¿Por qué motivo? Porque la subvención no es un financiamiento uniforme, sin cargas, que vaya directamente a la vena del sostenedor. Primera cosa, eso se modifica. Y vuelve a cambiar en el año 2015. ¿Qué significa esto? Que la subvención es un instrumento de fomento de la actividad educacional, es un instrumento de fomento económico, análogo a cuando tú le entregas una subvención para el transporte marítimo a TAPSA o a otra empresa. Es un incentivo. Es un incentivo. Pero un incentivo no puede ser
el financiamiento directo que necesita el servicio de educación pública. Entonces yo no estoy en contra de principio, por convicción y principio de que se financie la educación pública. El problema es que tiene que estar clara la frontera entre lo que son las subvenciones, los incentivos y lo que es el financiamiento directo que requiere la educación pública, porque ese es el sentido que tiene que ser público. Si yo voy a tener las mismas reglas para la Corporación Teresita de los Andes que para los municipios de Chile que atienden a niños vulnerables, con otros problemas, con otras carencias, bueno, las reglas son distintas, porque los costos son distintos. Yo tuve la experiencia, Vladimiro, por más de 20 años estar en temas de educación, mi experiencia no partió. ¿Y qué respuesta hay cuando de repente, yo he escuchado aquí en estos programas, ¿no? Oye, hay que entregarle el voucher de los colegios subvencionados, entrégenselo a los municipios. Pues, ¿Por qué funcionan los subvencionados y no los municipalizados? Es que son realidades muy distintas, Vladimiro, porque yo tengo la experiencia de haber participado en los dos mundos. Yo soy socio todavía de un colegio particular subvencionado en Coyhaique. Yo te puedo decir, mira, las reglas son muy distintas. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque... Pero tú has escuchado eso, ¿no? Por supuesto. El problema es que el voucher, siendo un instrumento de fomento y siendo un instrumento que aporta, no resuelve las realidades del sector público. Y no las resuelve ¿por qué problema? Por los problemas de sobredotación, por el problema, digámoslo claramente, político que hay detrás. Porque como tú llegas a un alcalde, la pregunta es, ¿qué alcalde, en lo que dice Briner, que yo no estoy de acuerdo, qué alcalde en las próximas 2 o 3 administraciones va a ajustar 200 profesores y le va a decir, tome su indemnización y váyase? 300 asistentes de educación para afuera, tome la indemnización y váyase. Eso no lo hace ningún alcalde, porque sería un suicidio político desde el punto de vista de las consecuencias. Hablemoslo así de directo. Eso es lo que nos decía la ministra del Y eso es lo que le decía la ministra Mónica Jiménez de la Jara. Y la ministra Jiménez también. Le decía, mira, alcalde, haga lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, Sí. y acá yo tengo el documento, incluso de la SUTEN, que te dice, mire, cierre escuela, fusiones, saque a los enfermos terminales, saque para aquí, hágase cargo de esto, ocupe los recursos CEP para pagar la deuda. Lo dice acá la SUDERE. Entonces, ¿qué sucede? Que esa cancha, esa división entre lo público y lo privado no fue resuelta en esta nueva educación pública. Se mantuvo el mismo financiamiento. Y ahí hay un pecado de origen. Porque claramente, ¿cuál era? A mi juicio era mi postura, por lo menos, ¿no? En términos ya de la administración. Yo no estaba en contra de que se haga la reforma educacional en abstracto, ¿no? Pero decir, ¿sabe qué? Primero privilegiemos lo público. Después veamos los incentivos del sector privado. Pero la primera prioridad debió haber sido privilegiar siempre la educación pública municipal. Y normarla por separado. Estamos en los últimos minutos. Y esa normativa nunca se hizo, Vladimiro. Juan Pablo, estamos en los últimos minutos del programa. Ustedes tienen ahora una sesión extraordinaria. No sé si tendrán derecho a voz dentro de la sesión misma, ¿no? Pero yo quiero saber definitivamente ¿a qué aspiran ustedes? ¿Cuál va a ser la bandera de lucha? Yo creo que la bandera de lucha de los asistentes siempre ha sido pensando en la mejor educación para los niños. Y en ese aspecto yo creo que estos servicios locales de educación no lo dan. Nosotros hemos dicho siempre que la educación debería pasar al Estado. El Estado debería ser el garante de la educación. Pero eso se está haciendo ahora. No. ¿Cómo lo está usando el Estado? No, porque a los servicios locales. No, los servicios locales van a ser, a pesar de que en este caso el magisterio sí va a tener, pero la autonomía que le dieron al director, que puede cerrar colegio, que puede despedir, que puede hacer lo que quiera, sin el consentimiento del magisterio. Él va a ser el responsable de esto. Pero es el Estado. Pero no, volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿quién tiene? O sea, volvemos a caer en lo mismo, porque el Estado le entrega... ¿Los servicios locales de educación de quién dependen? De la Dirección General de Educación. ¿De quién? Pero es que, Vladimiro, yo creo que la respuesta hay que entenderla de un modo más amplio. Cuando uno dice del Estado, bueno, uno también podría argumentar y decir, mire, las municipalidades forman parte de la administración del Estado. Entonces, no es un problema de sacar o no la administración del Estado. Siempre la educación ha estado en las corporaciones o en los municipios, de alguna forma, entre comillas, sobre todo los DAE, integrando el Estado. En lo que tiene razón Pedro Pablo absolutamente, es que el régimen jurídico sigue siendo privado. Sí. Ese es el punto, porque cuando tú no cambias el financiamiento, en realidad lo que haces es crear una ficción jurídica más. Le estás diciendo, mire, los trabajadores van a ser funcionarios públicos en un sentido amplio, nos queda un minuto y medio, pero se van a regir en todo lo demás por las normas privadas. Entonces,
Si yo tengo que ajustar, ajusto dotación. Si tengo que cortar, bajo dotación. Pero eso va a ser en perjuicio del trabajador. No hay, excepto las normas de protección de los artículos 38 y siguientes, no hay otras normas protectoras del interés de los trabajadores. Por tanto, lo que se dice ayer en el diario Mercurio es tremendamente grave. Tremendamente grave. Yo creo que, en mi opinión, ¿no? En mi rol incluso de asesor de un sector. Tengo que terminar. ¿Sabe cuál es? Mire, váyanse derechito a Santiago, porque acá en Punta Arenas no van a resolver nada. Juan Pablo, las puertas abiertas. Muchas gracias para seguir por la invitación, conversando y discutiendo este tema, ¿no? Para llevar fundamentalmente claridad, lo que significa algo que no se entiende mucho, que es la desmunicipalización de la educación, momento que ha llegado para Punta Arenas a partir del próximo 1 de marzo. Yo quiero decir decirle a los apoderados que los asistentes de educación no es que no quieran trabajar, no es que no quieran ir a los colegios. Nosotros queremos seguridad, que haya un protocolo para los trabajadores asistentes de educación. Eso es todo. Somos seres humanos. Nosotros tenemos familia detrás. No solamente se cuida al alumno, no solamente se ve al colegio, sino también a los trabajadores. Y en ese aspecto, estas autoridades no lo han tomado. Así de simple. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo Ramos del MGN estuvieron con nosotros hablando de educación, lo que significa el traspaso desde los municipios a los servicios locales de educación, cosa que debería ocurrir, hablo en condicional, el 1 de marzo. Pero pienso de que nunca es tarde, ¿no? La fe no se debe perder, que esto podría postergarse, porque no, tomando en cuenta una serie de razones técnicas y sanitarias. Nosotros hacemos un breve alto, pero retornamos porque tenemos más, porque esta es Radio de Opinión en Buenos Días Región, cuando estamos solo a 1 minuto de la hora 10 de la mañana.